Hola, soy el encantador de serpientes y esta es la reseña de la semana. Esta semana leeremos 101 cuentos clásicos de la India, una recopilación de Ramiro Calle. El contrabandista. Todos sabían que era indiscutiblemente un contrabandista. Era incluso célebre por ello. Pero nadie había logrado jamás descubrirlo, y mucho menos demostrarlo. Con frecuencia cruzaba de la India a Pakistán a lomos de su burro, y los guardias, aun sospechando que contrabandeaba, no lograban obtener ninguna prueba de ello. Transcurrieron los años y el contrabandista, ya entrado en edad, se retiró a vivir apaciblemente a un pueblo de la India. Un día, uno de los guardias que acertó a pasar por allí se lo encontró y le dijo: «Yo he dejado de ser guardia y tú de ser contrabandista. Quiero pedirte un favor. Dime ahora, amigo, que contrabandeabas». Y el hombre repuso: «Burros». 101 cuentos clásicos de la India. La tradición de un legado espiritual es una recopilación de cuentos anónimos que realiza Ramiro Calle, un maestro de yoga y escritor español, que recopiló los cuentos en más de 30 viajes que había realizado para conocer aquella cultura. La edición que poseo es de Editorial EDAF, de España. La colección es Arca de Sabiduría, una colección dedicada a la literatura espiritual, religiosa y metafísica. El conductor borracho. Por un sinuoso camino y a gran velocidad, un hombre borracho conducía su carro. De repente perdió el control del carro, se salió del trayecto y se precipitó contra una charca pestilente. Varias personas, al ver el accidente, corrieron al lugar y ayudaron a incorporarse al conductor. No podía ocultar su borrachera, y entonces uno de sus auxiliares le dijo: «Pero es que usted no ha leído el célebre tratado de Narayan Gupta extendiéndose sobre los efectos del alcohol». Y el ebrio conductor, sin dejar de hipar, tartamudeó: «Yo soy Narayan Gupta». Los cuentos que se incluyen en esta antología responden a la variada tradición religiosa de la India, cuya piedra angular es la espiritualidad y el autoconocimiento. Dado que la naturaleza de lo espiritual y lo metafísico escapa al lenguaje común, los pensadores y los maestros de aquel país se han servido de símiles, analogías y parábolas como vehículos de la narración y transmisión de lo espiritual, haciendo más clara la enseñanza mística. Uno de los elementos transversales en esta narrativa es el humor, que hace más directa, significativa, deliciosa y amena la transmisión de estas enseñanzas. Hay que recordar que uno de los fundamentos de las religiones orientales es más el asombro y no tanto la culpa como ocurre en Occidente. Por ello, el humor no va en contravía con la enseñanza espiritual. El guía espiritual de Oriente accede entonces al humor y deja de lado a veces esa solemnidad que solemos atribuir a lo religioso. Una partícula de verdad. En compañía de uno de sus acólitos, el diablo vino a dar un largo paseo por el planeta Tierra. Habiendo tenido noticias de que la tierra era terreno de odio y perversidades, corrupción y malevolencia, abandonó durante unos días su reino para disfrutar de su viaje. Maestro y discípulo iban caminando tranquilamente cuando de súbito este último vio una partícula de verdad. Alarmado, previno al diablo: «Señor, allí hay una partícula de verdad. Cuidado, no vaya a extenderse». Y el diablo, sin alterarse en lo más mínimo, repuso: «No te preocupes, ya se encargarán de institucionalizarla». Todos los relatos de la antología son breves y anónimos. Todos ellos dan cuenta de las distintas tradiciones religiosas. La religión politeísta del hinduismo, cuyos elementos primordiales son el karma, la rueda de la reencarnación y la manera de salir de ese karma. También encontramos alusiones al jainismo, una religión basada en la renuncia a la vida social y material, y
que también se basa en la no violencia más radical. Los jainistas tienen prohibido matar los insectos y los animales más pequeños. Encontramos alusiones al yoga, una práctica cuya razón originaria es el deseo de adquirir poderes para superar los obstáculos del mundo. Encontramos también alusiones al budismo, una religión cuyo origen se basa en el reconocimiento del dolor como una condición inherente a la existencia, al mundo, que reconoce como las anteriores un karma, y para cuya liberación establece un dharma, una conducta piadosa, correcta. Finalmente también encontramos alusiones al sufismo, una vertiente mística del Islam que tuvo influencia en el subcontinente indio. El grano de mostaza. Una mujer deshecha en lágrimas se acercó hasta el Buda y con voz angustiada y entrecortada le explicó: Señor, una serpiente venenosa ha picado a mi hijo y va a morir. Dicen los médicos que nada puede hacerse ya. Buena mujer, ve a ese pueblo cercano y toma un grano de mostaza negra de aquella casa en la que no haya habido ninguna muerte. Si me lo traes, curaré a tu hijo. La mujer fue de casa en casa, inquiriendo si había habido alguna muerte, y comprobó que no había ni una sola casa donde no se hubiera producido alguna. Así que no pudo pedir el grano de mostaza y llevárselo al Buda. Al regresar dijo: Señor, no he encontrado ni una sola casa en la que no hubiera habido alguna muerte. Y con infinita ternura el Buda dijo: ¿Te das cuenta, buena mujer? Es inevitable. Anda, ve junto a tu hijo y cuando muera, entierra su cadáver. A diferencia de algunas formas occidentales como la fábula, estos relatos contienen epifanías maravillosas, moralizan de manera tan sutil que el lector a veces ni se da cuenta. Moralizan trascendiendo incluso la misma moral, ya que hay que recordar que en las religiones del Oriente se busca trascender no solo el mal, sino incluso la misma polaridad de bien y mal. Por ello, en estas narrativas de la India se hace uso del humor, de la ironía, la severidad, el ingenio, lo que la constituye en una de las tradiciones más amenas y apasionantes del cuento, especialmente del cuento breve. Ansia. Era un padre de familia. Había conseguido unas buenas condiciones de vida y había enviudado, después de que sus hijos se hicieran mayores y encauzaran sus propias vidas. Siempre había acariciado la idea de dedicarse a la búsqueda espiritual y poder llegar a sentir la unidad con la conciencia universal. Ahora que ya no tenía obligaciones, decidió consultar al yogi y ponerlo al corriente de sus inquietudes, pidiéndole también consejo espiritual. El yogi vivía cerca de un río, cubriendo su cuerpo con un taparrabos y alimentándose de aquello que le daban algunos devotos. Vivía en paz consigo mismo y con los demás. Sonrió apaciblemente cuando llegó hasta él el hombre de hogar. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó cortésmente. Venerable yogi, ¿cómo podría yo llegar a percibir la mente universal y hacerme uno con ella? El yogi ordenó: acompáñame. El yogi condujo al hombre de hogar hasta el río. Le dijo: agáchate. Así lo hizo el hombre de hogar y al punto el yogi lo agarró fuertemente por la cabeza, lo sumergió en el agua hasta llevarlo al borde del desmayo. Por fin permitió que el hombre de hogar, en sus denodados forcejeos, sacara la cabeza. Le preguntó: ¿qué has sentido? Una extraordinaria necesidad y ansia de aire. Pues cuando tengas esa misma ansia de la mente universal, podrás aprender a percibirla y hacerte uno con ella.